En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. Tres constantes. Cambias porque elegiste incluir nuevos hábitos y descubrir nuevos principios. Hoy tienes el poder de elegir que la vida es un milagro, un aprendizaje, un regalo. Por eso, deseamos que los siguientes minutos estés bien y de buenas. Bien y de buenas. El podcast con David Silva. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Bien y de Buenas, el podcast. Aquí estamos, nos encanta que cada semana tengamos un nuevo episodio, que aquí tengamos ese espacio para relajarnos, para distensionarnos. Perfecto cuando vas camino de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, cuando estás en medio de una actividad y tienes ese tiempo para estar bien y de buenas. Te damos la bienvenida, como siempre, a todos los que se conectan, están disfrutando en cada una de las plataformas este podcast. Y lo más importante, hoy tengo una invitada hermosísima, con una muy buena energía, a la cual yo llevo muchos años conociéndola, aunque hace muchos años tampoco la veía. Connie Rodríguez, terapeuta holística, experta en el conocimiento del alma, el propósito que tiene uno con la vida. Connie, bienvenida a este podcast, bienvenida a estar bien y de buenas. ¿Cómo estás? Gracias, David, por la invitación. Qué rico estar aquí, qué rico poder ayudar, guiar desde este proyecto tan bonito. ¿Hace cuánto nos conocemos? Yo tengo la leve sensación que fue hace como 4 años aproximadamente. Van a ser 5, sí. Van a ser 5 años más o menos. Ajá. Llegué por accidente a un taller de terapia holística y ahí empecé a amar mucho esos temas que uno cotidianamente va aprendiendo, porque uno no deja de aprender a aplicarlos en la vida diaria. Sí, se vuelven parte de nosotros, pero sí. Como 5 años más o menos. Aproximadamente. Sí. Y empezamos a amar cada uno de esos conocimientos en cómo uno ser mejor, cómo uno empezar a sanar, cómo uno desprenderse, cómo uno soltar. Y cuando hablamos de soltar, qué difícil es poder cerrar un ciclo, ¿no? ¿Cuándo llega uno a soltar definitivamente un ciclo? Cuando lo acepta, cuando se siente tranquilo y en paz. Pero sobre todo el paso a los cierres de ciclo en realidad es un cierre de ciclo con uno mismo, ¿no? Las personas a veces creen que cerrar un ciclo es cierro el ciclo con el otro, o cierro el ciclo con el lugar, o cierro el ciclo, sí, con las diferentes situaciones, pero en realidad un cierre de ciclo necesita un cierre de ciclo con nosotros mismos. Bueno, ya lo vamos a ir ampliando, pero el primer paso es ese, hacer conciencia del cierre de ciclo con nosotros, el autoconocimiento. Entonces sí, y deberíamos de hacer cierres de ciclos constantemente. Dejamos ventanas abiertas. Yo lo comparo mucho como cuando uno tiene el computador y tiene 20 ventanas abiertas, que ya inmediatamente el computador no va a andar igual. Entonces cuando uno tiene tantos procesos emocionales abiertos, cuando uno no ha cerrado ciclos cuando debería haberlo cerrado, uno inmediatamente empieza a trabarse emocionalmente. Entonces no sé si uno empieza a repetir historias, uno empieza a repetir patrones, tal vez reflejados en otras personas, en otras escenas como hablábamos anteriormente y extra micrófonos, pero no se da cuenta realmente cuál es el camino necesario para estar por encima de esa adversidad. Por eso vuelvo como a decirte el tema, y es que cuando cerramos un ciclo, lo tenemos que cerrar con nosotros y hacer conciencia del aprendizaje, ¿sí? Primero uno debe identificar qué cierre de ciclo vas a hacer, ¿sí? Uno debería hacer cierre de ciclo cuando dejas un empleo, tienes que hacer cierre de ciclo cuando estás terminando una relación, ya sea de amistad, de pareja, ¿sí? Incluso cuando dejas una casa, se hace un cierre de ciclo. Porque claro, usted tiene ritual para cuando llega a la casa, el cómo la bendice, el cómo llega con una nueva energía. Debería ser también lógico despedirse también con esa misma energía, cerrar ciclo. Sí, entonces se recomienda hacer ejercicios psicomágicos, se le dicen psicomágicos, ¿por qué? O lo que la gente le llama el ritual, lo que tú acabas de decir. Psicomágico porque trabaja tu mente, ¿sí? En aceptar como ese proceso que viviste para cerrar ese ciclo. Mágico porque haces, no sé, enciendes una vela, escribes una carta y la quemas, por esa parte mágica. Entonces se le llaman ejercicios psicomágicos cuando estamos cerrando un ciclo. Pero el paso siguiente es que cuando estés haciendo ese ejercicio es ¿qué aprendiste de ese lugar? ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿Sí? Esa es la manera de cerrar un ciclo.
Por eso te decía, hay personas que uno les dice, bueno, es que necesitas cerrar el ciclo con fulano. Yo ya lo cerré, yo ya no lo quiero, yo ya no siento eso, ya, y lo bloqueé incluso. Y la gente cree que cerrar un ciclo es eso. Y cerrar ciclo es tomarse el momento de hacer introspección, de qué aprendí de mí en esa situación. Ahora vamos con el ejemplo del empleo. Dejan una empresa, dejan un trabajo y uno siente la energía de no ha cerrado ciclo por sus emociones, por muchas cosas. Como habla también uno de ese lugar, ¿no? Del pasado. Entonces habla un poco mal del lugar, del ambiente, de los compañeros, de todo. Y no ha cerrado el ciclo. O menos mal me fui de allá porque terrible, ¿sí? No ha cerrado el ciclo. Sí, ya lo cerré. No pregunto nada de esa gente, no sé nada, ya no estoy allá y estoy feliz en mi nuevo empleo. Pero es lo mismo, Connie, cerrar ese ciclo cuando uno se despide de una manera positiva, pensando que realmente uno se despide, por ejemplo, quien se va de un empleo, llegar a otro, pero cuando alguien ha sido despedido, cuando alguien ha sido quien tomó la decisión, por ejemplo, ajeno a uno, ¿hay una diferencia en el momento de cerrar el ciclo? ¿El mismo ritual o cambia realmente la perspectiva de es que me dejaron, es que me echaron? Sí, cambia bastante porque en uno tienes heridas, porque te echaron, porque estabas muy agobiado allí, porque muchas cargas, esos son como los comentarios que uno escucha de la gente, entonces eso crea una emoción y despierta una herida, ¿no? Que también lo estábamos hablando anteriormente, como uno se le activan heridas, te muestran, entonces eso es lo que hay que trabajar y sanar en el cierre de ciclo. Mientras que cuando tú tomas la decisión muy feliz y además la pasaste bien ahí, pero también la gente dice, no, es que yo siento que ya tengo que crecer y pasar a otro nivel. Es que siento que ahí ya aprendí lo que tenía que aprender y necesito irme. Ahí no estás enojado con la empresa, ni estás enojado con nadie. Entonces te vas en paz, entre comillas. Pero allí también se hace un cierre de ciclo de, bueno, yo me agradezco por vivir esta experiencia, por haberme permitido ir aquí, por vivir esta etapa y honro y bendigo a cada uno, ¿sí? También haces un pequeño ejercicio, ¿sí? De cerrar ciclo, pero no es tan fuerte o no mueve tanto porque no te movió emociones fuertes, en cambio el otro sí. O sea, cuando estás en el otro, desde otro punto de vista, sí te mueve emociones. Cobra mucho sentido porque, mira, te voy a contar. Yo alguna vez pasé por una empresa muy, muy especial, maravillosa, a la cual le debo muchísimo. Y cuando me despedí por la puerta grande. O sea, me fui con honores y tomé otro camino. Pero me pasaba algo y es que no cerré el ciclo como tú lo decías y mira la importancia que tiene. Ya luego lo fui entendiendo mucho más en mi mente y cómo se reflejaba en el presente. En ese entonces era que yo me soñaba nuevamente momentos en esa empresa. Y yo decía, pero ¿por qué me estoy soñando esto? O sea, qué extraño. Tu inconsciente. Sí, mi inconsciente me llevaba a soñarme momentos que tal vez había vivido o que no había vivido, pero que mi subconsciente estaba tal vez recreando y lo recordaba muy bien. Cosas que no habían pasado en ese momento, pero me llevaban a ese lugar, me llevaban exactamente en esa empresa. Luego entendí que no había cerrado completamente el ciclo, aunque en mi caso yo me fui por la puerta grande. O sea, me creí haberme ido agradeciendo todo lo que viví en la compañía. Sí, ¿ves? Entonces, claro, mueve. A mí también me llegó alguien en consulta hace poco que fue curioso, David, porque ella empezó a hablar del empleo que dejó y empezó a hablar del empleo en el que estaba. Cuando hablaba del empleo anterior, su tono de voz subía mucho. Cuando empezaba a hablar de su nuevo empleo, su tono de voz era amoroso. Entonces ahí es donde uno expresa sus emociones y heridas corporalmente, desde el lenguaje corporal, o cuando hablas hay cambios, ¿sí? Entonces eso es como cuando estás enamorado de algo o te gusta alguien. Y que uno habla con orgullo. Claro, y nombras a esa persona y el sonido del nombre, cuando pronuncias su nombre, es diferente. Cuando tú pronuncias el nombre de alguien que no te agrada, el tono de voz cambia. Entonces ahí uno también empieza a notar. Lo que pasa es que como no nos prestamos tanta atención de qué es lo que debo cerrar, hablamos y dejamos que el inconsciente hable, pero si le prestáramos más atención nos daríamos cuenta cuáles son esos cierres de ciclos que están pendientes, ¿ya? Entonces sí debemos cerrar ciclos, empleos, relaciones anteriores, y es de esa manera, desde la introspección, ¿qué aprendí? ¿O qué salió de mí ahí? Volviendo al tema laboral, es como ¿qué talentos o qué cualidades se resaltaron de mí en este lugar? ¿Qué vine yo a aprender acá? Pero, ojo, la actitud ante todo, o sea,
Si tú vas a estar con una actitud de, ay, sí, lo que venía a aprender, qué pereza, tal cosa, o sea, con una actitud... Desde la queja. Sí, pero si está con una actitud de reconocimiento, de darte reconocimiento, de darte valor, el foco cambia totalmente, ¿sí? Te vas a ti, tú dices, claro, ahora comprendo por qué tenía que pasar yo por acá, ¿sí? Por qué tenía que aprender, ¿sí? Vivir esta experiencia. Eso es cerrar el ciclo, ¿ya? Claro, lo que te digo, se puede hacer un ritual, enciendo una velita, hago una respiración, pongo música que me ayude a relajar para hacer una introspección en paz, hacer una revisión tranquila, sin juzgamiento, porque no somos nadie para juzgar a otros. Y que de alguna manera siempre se ha dicho como que todo es perfecto, todo lo que te va pasando te lleva a algo, ¿sí? A un autoconocimiento. Entonces cuando haces desde allí, empiezas a entender y te tomas el momento de decir, wow, cierras los ojos, respiras y les dices, gracias fulanito, o sea, como soltando, ¿sí? Como soltando a esas personas o a esa experiencia con mucho amor, pero te quedas con el aprendizaje. Claro, porque es que para muchos es sencillo decir, mire, si yo quisiera olvidar que existiera una pastilla para poder hacerlo, y eso es complejo y es difícil porque usted olvida tal vez ese mal recuerdo, pero también olvida la enseñanza que le dejó. Entonces es prácticamente perder el conocimiento de saber qué harías tú en una situación como tal, de cómo añadir eso a tu personalidad, a tu visión de vida. Así eso cueste el tener que también que olvidar a esa persona como es el objetivo que seguramente quiere esa persona. Y ahí me has dado un punto importante y es el cierre de ciclo emocional nunca debe estar conectado con ganas de olvidar o obligarse a olvidar. Eso sí que llega en consulta, pasa y es como, yo por qué lo sigo llorando si era malo, si era no sé qué, y yo por qué no he cerrado el ciclo si era una mala pareja. Bueno, esas quejas, y siempre el punto va en, es que tengo que olvidarlo. Y uno jamás olvida a nadie. ¿Sí sabías eso? No sabía. Mira, bueno. ¿Nunca los voy a olvidar? No, mira la diferencia. Una cosa es nunca olvidar y otra cosa es estar recordando. Hay una gran diferencia. Pero si a ti en quinto de primaria una niña te dedicó una canción y pasaron 30 años, 20 años y escuchas la canción. Te tengo el ejemplo, lo recuerdo. Recuerdo que yo estaba en cuarto de primaria y había una niña de segundo grado que me mandó una carta enamorada de mí. Y la carta le llegó a la profesora y la profesora inmediatamente me encaró a mí porque era de cuarto, una niña de segundo, pues eso no se veía bien visto en esa época. Y recuerdo muy bien esa época, recuerdo muy bien ese momento y recuerdo que esa niña también se iba en la ruta, camino a casa cada que salíamos del colegio. Eso lo tengo claro. Son recuerdos muy puntuales de esa infancia. ¿Qué es lo que cambia en nosotros? El sentimiento. El sentimiento sí cambia totalmente, pero uno nunca olvida. Entonces, lo que te decía, si alguien te regaló, no sé, un perfume, algo hace años y vuelves a sentir ese olor, te recordó. Activaste. Como que tus neurotransmisores se activaron, ¿cierto? Entonces, uno en un cierre de ciclo, lo que menos debe forzar es olvidar. O sea, cuando estás cerrando un tema de una relación con alguien, no pierdan el tiempo tratando de olvidar. Simplemente lo mejor que se puede hacer es aceptar lo que está pasando y empezar a vivir el proceso del duelo, que sería otro tema chévere para trabajar. Y hacer la introspección también de los aprendizajes que aprendí de mí en esta relación, ¿sí? Digamos que una persona por lo general dice, no, yo quiero en mi vida una persona leal, honesta, correcta, que me quiera y me respete. Hasta ahí lo tenía, pero viví una relación de 5 años con alguien y en esta relación aprendió no, ahora a esa lista se suma que sea detallista, que sea espiritual, que sepa bailar. ¿Por qué? Porque lo aprendiste en esa relación, ya sea porque lo viviste o porque te dieron ganas de bailar y la persona no le gustaba bailar, o porque querías vivir tu espiritualidad, tu equilibrio y esa persona no creía en nada y entonces ahí aprendiste que quieres a tu lado a alguien así. Entonces los cierres de ciclo sirven para eso, para crecer, ¿sí? Los cierres de ciclo sirven para crecer, para sanar y para el autoconocimiento, porque te conoces, ¿ya? Entonces es como, al cerrar el ciclo, escribirle una carta a una pareja que nunca se la vas a enviar, a una expareja, diciéndole gracias por aquello, gracias por lo otro, pero también diciéndole me dio enojo esto, me molestó aquello, me faltó lo otro. Vas conociendo muchas cosas de ti. Entonces, los cierres de ciclo también sirven para que tú más adelante veas las banderas rojas, para que tú en una relación sepas qué es negociable y qué no es negociable.
qué estás dispuesto a dar y qué no estás dispuesto a dar, ¿sí? Para eso es el cierre de ciclo, para conocerte. Entonces dejamos muchos cierres de ciclo muy pendientes. Yo siempre recomiendo como vamos a hacer el cierre de ciclo incluso con el pasado, porque eso te ayuda a conocerte y a saber más de ti. Y solamente usted va a poder saber en ese proceso si realmente lo que está hoy viviendo es una herida que ni siquiera le corresponde a usted, sino que hace parte de una historia que se está repitiendo con usted. Total. Del pasado. Pero eso será otro tema cuando usted esté clarísimo y muy consciente que realmente lo debe hacer y que eso está relacionado con el pasado. También, por supuesto, con energía, porque la gente no se da cuenta que la energía es tan importante cuando inicias una relación, cuando tomas la iniciativa en un ciclo, pero también cuando lo cierras. Despegarse de esa energía no es tan sencillo. Seguramente para muchos puede ser fácil decir, trabajé en este tiempo X, ya me siento bien, me siento tranquilo, he dejado toda la situación atrás, he sanado, he cerrado completamente el ciclo, y no es así. Definitivamente nos toma tiempo despegarnos un poquito de esa energía que todavía habita en nosotros. Claro. En temas de energía, hay un tema importante y es que son 7 años más o menos con los que tú cargas energía de la otra persona y si han compartido su energía sexual aún más, ¿no? Entonces por eso, limpiarse, ¿sí? Cuando uno de los cierres de ciclo es limpia tu energía física, ¿sí? Porque nosotros proyectamos esa energía. Para darse uno cuenta es, tú entras a un lugar y como que, este lugar se siente chévere. Ahí estás sintiendo la energía de los que habitan ese lugar. Tú conoces a alguien y, esa persona como que tiene algo que no me gusta. Esa persona está proyectando una energía, ¿sí? O, tiene algo que chévere, tiene una energía chévere, esa persona está proyectando buena energía. Cuando hay un cierre de ciclo, nosotros proyectamos el dolor de ese cierre de ciclo, o el enojo, la frustración o la decepción, lo que sea que se haya vivido durante la relación. Entonces proyectas la energía. Entonces por eso hay que limpiarse. Cuando hablabas del ritual, digamos, psicomágico, estás limpiando tu mente y estás limpiándote internamente, pero también debes limpiar tu cuerpo físico porque tu energía está siendo influenciada por esas emociones que están allí guardadas, ¿sí? Y si no limpias, entonces empiezas a seguir atrayendo lo que está allí. Por eso la gente no debería de preguntarse como, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿qué hay dentro de mí que está atrayendo esto? Esa es la pregunta correcta. Y puede ser de forma consciente o inconsciente, sea por el cuerpo físico, por el cuerpo energético o emocional o por el espiritual. Que terminas atrayendo exactamente la misma historia. Gente que se queja, pero ¿por qué a mí me tocan los tipos infieles? ¿O por qué me toca este tipo de relación? Pero desde el juicio, desde la queja, desde la culpa, desde la víctima. Total. Y por eso realmente no se da cuenta que todavía hay algo contaminado dentro de esa persona que no permite atraer todo lo que está deseando. Entonces ahí por eso es importante el cierre de ciclo. Entonces mira todos los puntos y nos pusiéramos a revisar como, ¿qué cierres tengo pendiente? Y a donde iba también importante y es el cierre de ciclo contigo mismo, ¿sí? Incluso cuando las personas empiezan a trabajar mucho su espiritualidad, su conciencia, a ir al psicólogo o al terapeuta, ahí hay un cierre de ciclo. Y estoy dejando morir al anterior yo, estoy cerrando el ciclo y estoy dándole permiso a esta nueva yo que salga a la luz, ¿sí? Ejemplo, cuando inicié mi proceso, una de las cosas que empecé a cerrar ciclos conmigo misma es el juzgamiento, el drama, lo celosa, ¿sí? Peleona y conflictiva. Entonces, eso me llevó a cambiar una creencia, ¿sí? A transformar mis creencias, sanar. Entonces eso es un cierre de ciclo. Empiezo a cerrar ciclo con mis heridas, empiezo a cerrar ciclo conmigo. Es como mirar a mi otra yo atrás y decir, gracias por todo el aprendizaje, chao, sí, con mucho amor. Uno también debe hacer esos cierres de ciclo con uno mismo. Y ese es el punto que voy con el tema de los empleos y la pareja y relaciones de amistad, lo que sea. Es como ¿a quién también estoy dejando morir, no? Vamos un poco al tema de la amistad. Hay personas que se distancian de otras. Sí, esta mañana, por ejemplo, me llegó el caso de alguien que me decía, es que yo me distancié de mi amiga tal con la que llevaba 20 años porque cada vez que salíamos se aprovechaba un poco de mí, como que yo era la que le gastaba, yo le mercaba, yo todo. Y cuando le invitaba a almorzar, llamaba a toda la familia que llegara a almorzar. Que llegara. Entonces ella dice, yo tomé un momento en soltarla a ella. Entonces le dije, cerraste un ciclo contigo misma. Entonces me dice, ¿cómo así? Le dije, claro, descubriste que quieres una amistad, descubriste que ya no quieres comprar amor, porque uno compra amor, ¿sí? Lo compra de una manera muy chantajista. Sí,
y descubriste que quieres personas incondicionales y desinteresadas a tu lado. Entonces estás cerrando un ciclo con la anterior tú que tenía esa carencia, ¿sí? Esa carencia de amor propio, ese no creer y sentía que tenía que estar dando para poder estar acompañada. Pero cuando empiezas a creer en ti, descubres que eso no es saludable para ti y empiezas a cerrar ese ciclo. Entonces esta persona decía, yo pensé que cerré el ciclo con ella. Yo le dije, sí, pero en realidad también cerraste un ciclo contigo. Es que cerrar un ciclo, la palabra la gente la toma como algo malo, como algo que corta. Sí, no es bien recibido porque se nota como una carga en la palabra, ¿no? Uh-huh. Pero es todo lo contrario, es un proceso de sanación. Es cerrar un círculo, es pasar a otro nivel, como los videojuegos. Entonces paso a otro nivel, ya gané, paso a otro punto. Entonces ese es cerrar un ciclo también personal y también mira en el ámbito emocional de amistad, ¿sí? Que también se cierran ciclos allí. Porque hay amistades que uno tiene y quisiera tener más tiempo durante mucho tiempo, pero que realmente la vida te va mostrando que esa persona cumplió un propósito en la vida de uno. Ajá. Y que uno también puede despedirle con amor y decirle gracias por lo que aprendí de ti, por lo que me enseñaste, llegaste en un momento crucial de mi vida y siento que ya entendí cuál era tu propósito. Ajá. No deseo retenerte porque Dios así lo quiso y porque si te retengo iría en contra de lo que tiene el propósito en este momento de haberme encontrado contigo en la vida. Eso es perfecto. Y ahí le agregas la parte de, y me agradezco por haber vivido esta experiencia, honro, no sé, y me admiro porque aprendí esto y esto de mí, y ya. Y soltamos. Es tan sencillo hacer un ciclo cada cuánto, cerrarlo cada cuánto. Te lo pongo porque dirá alguien, mire, yo quiero cerrar un ciclo cada semana por lo vivido. Tal vez esto llevará a ser más consciente de lo que hago normalmente día a día. Ahora, cerrar ciclos diariamente o cada semana o cada cuánto y respecto a qué situaciones. Bueno, puedes hacer una introspección, de ejemplo, cada mes, mirar cómo estuvo su mes y qué aprendió y qué ciclos hay pendientes por cerrar, ¿sí? Incluso este año, que es un año muy espiritual, es un año muy bonito, nos invita a trabajar más en la conciencia en nosotros, ¿ya? Entonces yo recomiendo este año y de aquí para allá, como cada mes tomarse uno el momento de cerrar el mes, de tomarse el momento de contemplar ese mes vivido. ¿Qué aprendí de mí durante este mes? ¿Qué viví? ¿Qué me permití vivir? ¿Qué no? ¿Sí? Y ser muy amoroso con uno, no darse palo, o sea, no estarse cuestionando feo, ¿sí? Sino como un cuestionamiento bonito, como si tuvieras 3 años. Cuando los niños tienen 3 años, ¿para qué? ¿Por qué? Y tú le contestas de buena manera, porque sabes que no sabe. Así mismo con nosotros, o sea, ser más compasivos porque no sabemos de nosotros, nos estamos conociendo, todos los días nos conocemos, ¿sí? Y nunca terminamos. Entonces, en ese cierre de ciclo, tener esa paciencia y esa compasión de escucharnos, ¿sí? De mirar cómo está el mes y bueno, lo pueden integrar con algo ritual, ¿sí? Como me escribo y quemo la carta, me hago un baño de limpieza con una sal marina, o simplemente oro, o simplemente enciendo una velita y la contemplo y me observo. Es tu decisión cómo lo quieres hacer, pero puede ser cada mes para que quede un poco más tranquilo, porque cada semana y eso... De pronto, pero sabes que se me ocurrió mucho que siempre en las empresas para poder sostener un negocio debes llevar una contabilidad. Se me ocurrió mientras hablaba la famosa contabilidad del amor. O sea, ¿qué me di? ¿Qué recibí? Uh-huh. ¿Qué ofrecí? ¿Y qué me otorgaron? Uh-huh. Eso mes a mes para realmente ir trabajando, para ir siendo más consciente uh-huh. de lo que has soltado definitivamente, porque lo que decíamos anteriormente, muchas veces vamos pasando de nivel a nivel, seguramente vas sintiendo esto laboralmente, emocionalmente, amorosamente, personalmente, uh-huh. pero sientes que se han dejado cositas atrás, uh-huh. pequeños escombros que con el tiempo dejan de ser pequeños escombros. Y yo siento que esas preguntas que hiciste son tan valiosas porque también te sacan de esa zona del sentirse víctima, ¿no? De victimizarse, porque también nos pasa y es cuando estamos haciendo el cierre de ciclos siempre miramos hacia afuera y juzgamos, que es lo que dijimos anteriormente. Al hacerse esas preguntas te haces responsable, ¿no? De ti, qué me permití vivir, qué di, qué recibí, pero te hace responsable de ti. Ya no es como todo afuera, qué me dieron, qué no recibí, y me quedo solo haciendo las preguntas afuera, mirando afuera, pero no me miro. Entonces son muy bonitas esas preguntas. Qué bonito que lo puedas agradecer y que además los demás lo entiendan, porque muchas veces, aunque le demos el estímulo a alguien de que nos haga felices,
La felicidad siempre está en nosotros, en esos pequeños detalles, en la gratitud que tenemos diariamente de darnos esa felicidad a nosotros mismos. Desde el poder de la decisión, de todo lo que te hace feliz, de tomarte el café como te gusta sin tener algún tipo de temor o restricción, porque tú te tomas el café y eres feliz con ello, porque te levantas a las 5 de la mañana, así no le gusta a los demás, tú tienes ese hábito y te hace feliz. Quédate con eso. Qué rico que además le incluyas a tu vida todos esos detalles que te hacen feliz y que en el día ese sea la conclusión. Cuando llegue la noche, decir, más allá de los momentos en los que me desafió la vida, en los que me puso a prueba Dios y el universo, yo fui feliz. Y cierras un mes o un ciclo de mes con personas incluidas allí, o tal vez no, muy tranquilo, o sea, muy en paz contigo y con mucha responsabilidad, ¿no? Aunque se ha dicho que la palabra responsabilidad aquí en Occidente tiene mucho peso, ¿no? Y es como, lo hace ver como una carga, pero la responsabilidad en realidad significa que tienes todos los argumentos, todas las cualidades para responder a algo, para darle frente a algo. Eso significa la palabra responsabilidad. Entonces, al hacer el proceso de cierre de ciclo, también te hace responsable de ti, ¿no? De dónde voy a decidir estar de aquí en adelante. Y la responsabilidad de ser agradecido, de estar en gratitud, como tú lo decías, de disfrutarse ese café y de ya no permitir que tu felicidad dependa de una persona, ¿no? De la aprobación. De una situación. Sino que los cierres de ciclo, la gratitud, hacen que tú seas muy honesto, muy responsable de ti, de tus emociones, incluso de tus necesidades. Qué bueno, porque hablando de cerrar ciclos, qué mejor manera y qué linda forma de cerrar este podcast con Connie Rodríguez, a quien quiero mucho, a quien admiro muchísimo, que además con su linda energía quedamos, no sé, con ganas de otro podcast, porque hay muchísimo por contar, mucho por hablar con todos los que cada semana se conectan con nosotros y están bien y de buenas. ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales, Connie? Como Connie Holística, @Connie Holística, estoy allí. Y ya, Connie Rodríguez y Connie Holística. Estás invitadísima, ya estás prometida. No cerramos ese ciclo. Esto queda prácticamente medio abierto, porque aquí estarás nuevamente hablando de las energías. Mire, teníamos tanto por hablar hoy que por eso este podcast ha sido especial y maravilloso, y esperamos que durante todo ese tiempo la hayan pasado bien y de buenas. Gracias por venir. A ti, gracias, y gracias por dar esta guía a las personas, porque es un aporte muy bonito. Pues aquí estaremos cada semana, un nuevo episodio disponible en todas las plataformas digitales. Estamos bien y de buenas. Chao. Cada momento es valioso y tu actitud mucho más. Deseamos que los minutos que acaban de pasar hayas aprendido, reflexionado, hayas decidido y elegido con más sabiduría, pero sobre todo que en cada minuto de este podcast hayas estado bien y de buenas. Bien y de buenas, el podcast con David Silva. Cada semana espera un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como @soydavidsilva.